Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción al capítulo número 10 de Fate Strange Fake. Y bueno, en el episodio anterior vimos las cosas como se habían descontrolado. Después de que Vlad hiciera pues esta alianza, o sea, con Orlando, justamente, o sea, para salvar a la Loli, a esta Tsubaki, de su Servan, o sea, que vemos cómo pues está causando pues esta plaga y tal. Todo parecía pues que iba bien, que no iba a haber ningún problema, pero lamentablemente pues vemos cómo pues termina apareciendo nada más y nada menos que el mismísimo Alcaides, siendo enviado, o sea, por su máster y tal, para justamente pues acabar con nuestra querida niña. El por qué, obviamente, o sea, para bueno, acabar pues con un máster y tal, y aparte pues la amenaza del Rider falso. Aunque bueno, al final vemos como pues Jack termina pues o sea, interponiéndose en el campo de batalla. También parece ser, o sea, que tenemos ahí un poquito de la ayuda de el apóstol muerto, aunque bueno, tampoco pues es que esto sea muy bueno, la verdad, porque quién sabe para qué, pues quiere mantener ahí con vida a nuestra querida Subaki. Y vemos cómo pues se termina librando una potente batalla pues entre Alcaides y este Jack. Una batalla, o sea, que resulta bastante familiar, hay que decirlo, la verdad, como que una batalla, o sea, que ya hemos visto en otro anime. Sinceramente, o sea, me ha encantado, la verdad. Especialmente, o sea, las habilidades pues ahí de Jack, un poquito roto, la verdad, hay que decirlo. Con esta habilidad, o sea, para transformarse en lo que sea y tal, inclusive pues en este demonio bastante mamadísimo, y aparte pues de hacer un sinfín de copias de este mismo. Eh, Lamentablemente sabemos cómo pues terminan llegando, como les digo, o sea, un montón de servants al campo de batalla más, como pues el mismísimo Gilgamesh, que quién sabe quién lo invitó, pero bueno, vemos cómo pues a él le gusta pues ahí siempre llamar la atención. Vemos cómo pues también termina llegando nuestro querido Seiba, Ricardito, junto con o sea, este Sigma y esta Assassin falsa, que justamente pues se encuentran ahí para proteger también de alguna manera pues a Tsubaki. Y mientras vemos cómo pues se terminan librando ahí batallas, en esta ocasión Gilgamesh, o sea, contra Ricardo, y viendo, o sea, como pues es tanto Sigma, o sea, como la Assassin falsa van a la ayuda pues de Tsubaki. Al final pues al final pues de estos enfrentamientos y tal, más que nada pues el de este Alcaides contra Jack, vemos como parecía, o sea, que Jack pues había alcanzado la victoria. Tristemente las habilidades de Alcaides son bastante rotísimas, y vemos como pues no solo logra sobrevivir pues a los ataques pues de Jack, sino también pues robarle su mismísimo fantasma noble, siendo algo pues a tener ahí a considerar, la verdad, o sea, viendo, o sea, que si este Alcaides es capaz de crear más Alcaides, o sea, buah, hasta ahí llegamos, la verdad, o sea, ni Gilgamesh creo que podría llegar a hacer algo, o sea, contra todo, a no ser que sacara a Enuma Elish rápidamente y lo disparara, o sea, no veo otra forma, o sea, de lograr pues ahí lidiar contra esta amenaza. Y al final vemos como pues el Johnny logrando pues ahí sacar su deber, o sea, como policía vemos como pues termina confrontando al Cades, aunque tristemente vemos como pues de un solo golpe termina totalmente destrozado. Así que F por nuestro querido Johnny, un verdadero héroe al final de tal. Bueno, la verdad es que me sorprende, o sea, porque yo realmente creía, o sea, con todo esto de que le crearon el brazo, tal, con el veneno de la hidra y tal, pues esperaba, o sea, que fuera a pasar algo ahí con este personaje, pero a ver, a ver qué resulta pues de esta batalla, a ver si las cosas no terminan empeorando y cuál será pues el desenlace de toda esta confrontación. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Y cuando uno pensaba, o sea, que las cosas no se podrían descontrolar aún más, pues termina ocurriendo todo esto. Aunque dudo mucho, o sea, que este vaya a ser el final de Gilgamesh, ya que seamos honestos, o sea, es uno de los favoritos ahí de toda la franquicia. Y aunque para mí, o sea, no sea el Servant, pues más, más interesante o más chingón, la verdad, pues sí, o sea, la gente pues ha idolatrado, o sea, tanto a Gilgamesh que muy seguro, o sea, va a haber ahí alguna situación o alguna manera pues ahí muy rebuscada pues de terminar salvándolo. Si no es que simplemente, o sea, se cura, o sea, de con un sello de comando o algo por el estilo, o sea, ya los veo la verdad, pero buah, potente episodio la verdad. Viendo, o sea, cómo pues continúan las batallas, viendo, o sea, cómo pues Alcaides estaba a punto pues de acabar con nuestro querido Jack, pero afortunadamente Flat logra pues llamarlo a través de un sello de comando. Y con esto y con la ayuda pues de Alexander Dumas, vemos cómo pues logra combinar las esencias, o sea, tanto de Flat como Jack, eh, para de esta manera, o sea, este Jack pues pueda llegar a seguir combatiendo. Muy muy interesante, como les digo, o sea, ya nos habían dicho el nombre pues de Caster Falso hace otros episodios y tal, pero digo, no quería hablar del todo, o sea, por si la gente pues no lo había terminado pues ahí de captar, pero sí, es el mismísimo Alexander Dumas, el escritor pues del Conde de Montecristo. Aunque me intriga, siempre me ha intrigado, o sea, porque cuando supe esto, o sea, que era Alexander Dumas, sabiendo, o sea, que el conde de Montecristo es un personaje real dentro de la historia, o sea, del Nasuverso, me intriga, o sea, cuál es la conexión de Dumas, o sea, con este personaje. ¿Será algo similar a lo de Sherlock Holmes con este Conan Doyle? Podría llegar a ser algo por el estilo. Pero en fin. Interesante, la verdad, o sea, bueno, ver ahí bueno, la verdad, ver a Flat en acción estuvo bastante chulo, así, logrando, pues ahí, jugársela, pues, este Alcaides y tal, logrando hackearlo, y tal, y bueno, viendo como, pues, de repente termina apareciendo nuestro queridísimo Johnny nuevamente, pues, en el campo de batalla y activando pues ahí su bracito y tal, vemos como pues logra activar pues el cuchillito con el veneno de Hydra. Yo realmente pensaba, o sea, que el brazo per se iba a ser, o sea, como una especie iba a sacar una especie de navaja y tal, pero no, o sea, no sé para qué todo lo del guante y tal y cuál, si al final simplemente pues iba a ser un cuchillito ahí para tal, pero en fin. Eh, Además necesito una explicación, o sea, de cómo es que Johnny sigue con vida. O sea, intuyo que tiene que ver, o sea, con las habilidades, o sea, de Alexander, pero necesito entender cómo, o sea, cómo funciona la verdad esa habilidad. Así que bueno, pero bueno, al menos nuestro Johnny sigue con vida. Y bueno, vemos cómo pues le termina dando tremendo clavadazo pues al Keides con el veneno de la hidra, lo cual pues vemos cómo le termina pues ahí afectando y tal, pero gracias a el lodo, o sea, del Santo Grial, el lodo corrupto este del Santo Grial, vemos cómo pues logra retener al menos aparentemente un poquito pues el venenito. Retirándose al menos pues del campo de batalla y de lo de Subaki pues al menos en ese momento para ir directamente contra el Gilgamesh, que como vemos bueno, mientras todo esto sucede, vemos, o sea, como pues este Sigma junto con la Assassin falsa se terminan topando pues con el apóstol muerto. Eh, el cual, bueno, no parece pues muy contento, o sea, que su tan querida Servan pues esté ahí al lado pues de nuestro muchacho. Así que vemos como pues furioso parece pues que va a atacar a nuestro chico, pero afortunadamente, gracias a Watcher, nuestro querido Sigma parece pues estar al tanto
de este apóstol muerto, y seguramente pueda llegar a tener ahí algunas formas pues de darle batalla sin tener que ser pues exactamente pues de la iglesia como pues nuestro padrecito Cervantes. Así que tengo interés de ver cómo pues va también a ser este combate pues entre en este flanco. Mientras, bueno, vemos como pues Ayaka se encontraba pues ahí todavía en la iglesia y tal, hablando con Cervantes, viendo, o sea, como pues aparentemente, o sea, a pesar, o sea, de que este Ricardo está usando pues un montón de Excaliburs, ella apenas pues y siente ahí la pérdida de energía, lo cual pues termina intrigando a Cervantes, mostrándose que nuestra muchacha pues no es normal. Y bueno, esto se podía intuir desde el inicio, o sea, tomando en cuenta, o sea, la manera pues tan extraña, o sea, que se ha introducido pues en esta guerra y especialmente pues su conexión tan misteriosa con los iceberg. ¿Qué es la verdad que estará pues detrás de esta yaca? Y cómo es que aparentemente también tiene pues ahí, o sea, cuando tiene estas visiones, o sea, de Cotomine, ¿por qué? Muy, muy intrigante la verdad también pues esta partecilla. La verdad, pero mientras todas estas visiones, o sea, terminaban ahí aconteciendo, bueno, primero vemos cómo pues termina siendo pues ahí destruida la iglesita gracias a que Gilgamesh pues tenía la intención de destruirla al completo. Pero este Ricardo al parecer pues se terminó interponiendo, logrando pues evitar, o sea, que el daño pues lograran afectar obviamente a nuestra querida Ayaka, aunque esto costándole pues también ahí o sea, su condición. Y cuando parecía, o sea, que Ricardo pues iba a ser eliminado y tal, o sea, este ya, o sea, dándose por así, bueno, mira, ya, ya aquí yo ya no puedo más, al menos se perdona a, bueno, a... bueno, no le hice mi máster, pero prácticamente es como si le hubiera pedido, o sea, o sea, que le tuviera consideración a su máster. Pero antes, como digo, de ser eliminado, vemos como pues Gilgamesh termina siendo atacado por este mismo Alcaides, el cual, afectado por el veneno y estando derrochando pues el lodo ahí del grial, vemos como pues intenta infectarlo, o sea, con este mismo. Aunque gracias a las habilidades pues de este Gilgamesh, o sea, con su bóveda y tal, vemos como pues logra evitar sin ningún problema pues los ataques de Alcaides, hasta que lamentablemente para Gilgamesh vemos como pues le terminan cortando el suministro de energía pues a la bóveda. Bueno, básicamente pues le terminan cerrando ahí la puertecita a su bóveda, dejándolo completamente indefenso y viendo como pues al final termina siendo dañado por las flechas de Alcaides y el veneno de bueno, ya no sé si era de la Hidra o del Santo Grial, la verdad, pero bueno, al final pues terminó siendo afectado, o sea, por este mismo. Así que interesante viendo, o sea, como pues incluso estuvo a punto pues de ser asesinado, pero creo que termina ahí evitando su muerte, o sea, ese Enkidu, ¿no? Sí, creo que es Enkidu, o sea, porque se ve ahí la... Déjame revisar. Sí, es Enkidu, es el que termina evitando pues el golpe de gracia, o sea, porque ya iba ahí a perecer. Viendo como pues enfrente de ellos termina apareciendo nada más y nada menos pues que el homúnculo de los seis, ¿ver? Esta, ay, no me acuerdo cómo la llamaron. Esta... Ah, no, no, perdón, no me acuerdo cómo le, le habían llamado, pero al final revelándonos que se trataba la diosa, o sea, que tanto mencionaba ser, es nada más y nada menos que la mismísima Ishtar. Los que habrán visto pues Fate Babilonia pues ya sabrán quién es esta simpática diosa y tal. Muy muy gracioso la verdad, o sea, cuando tomas en cuenta
o sea, su personalidad, o sea, dentro de Babilonia y tal, obviamente, pues siendo ahí afectada por la personalidad de Rin, termina pues nerfeándola ahí un poquito ahorita, o sea, que aparentemente, o sea, no hay nada que la nerfee, parece pues que, uy, hay que tener un poquillo de cuidadillo, la verdad, pero muy, muy interesante, la verdad, porque se nota mucho, les digo, o sea, se nota mucho ahí entre la actitud, o sea, que trae muy, muy, muy Ishtar, la verdad. Aquí se nos revela que ella terminó tomando la llave, o sea que al inicio de la historia sabemos que Gilgamesh había tirado y que supuestamente era con la que creo que lo habían llegado a invocar el otro tipo. Cosa, o sea que no hubiera, pues aquí nos explica que no hubiera servido pues para nada, o sea, y tal la llavecita pues ya era un objeto inútil, pero lamentablemente al estar Ishtar y tal, pues fue capaz de llegar a utilizar esta misma para sellar. Al menos parece ser de forma permanente la bóveda de Babilonia. Con lo cual pues termina dejando a Gilgamesh completamente pues a merced, ya que si bien Gilgamesh pues puede llegar a ser fuerte, puede llegar a ser hábil en ciertos aspectos, hay que reconocer, o sea, que en sí, sin su bóveda es bastante, bastante inútil. Así que muy, muy jodido, la verdad, o sea, sin tener ahí ninguna forma pues de defenderse y tal. Vemos cómo pues termina apareciendo el berserker verdadero y con un potente rayo bastante bonito, la verdad hay que decirlo, vemos cómo pues termina disparándole de lleno pues a el mismísimo Gilgamesh, quien termina cayendo totalmente derrotado pues a el suelo, dejándonos una escena bastante impactante y nuevamente pues con un Gilgamesh totalmente derrotadito. Y cuando parecía, o sea, que las cosas no fueran a complicarse más, cuando esta Yaka y junto con Arthur, perdón, Ricardo, intentan ponerse de pie, vemos como pues termina apareciendo una nueva amenaza. Así que, wow, muy potente, la verdad. Tengo muchas ganas de ver, como les digo, es muy, muy potente. Eh, Tengo muchas ganas de ver cómo pues van a ir desarrollándose los eventillos. O sea, ¿qué es esta sombra? O sea, que terminó apareciendo frente a Yaka y Ricardo. ¿Qué va a pasar con Gilgamesh? Porque les digo, o sea, dudo mucho, o sea, que haya fallecido, la verdad. Eh, y bueno, o sea, ¿qué va a pasar con Alcaides estando pues ahí envenenado? Con Johncito, con este Vlad y Jack, ahora que pues han combinado ahí sus esencias. Y bueno, ¿qué es lo que estará planificando también pues esta Ishtar con todo esto? O sea que pues está alrededor pues de esta situación. Y bueno, la batalla de este Sigma y la Assassin falsa contra el apóstol muerto. Muchos flancos, muchas situaciones bastante potentes y bueno, ver si las cosas pues no terminan descontrolándose aún más para el final. Así que ya con esto creo que hasta aquí quiero la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.